Cordial bienvenida a todos ustedes. Vamos a tocar una serie que se llama El último día de Jesús. Las últimas horas en la vida de Jesús aquí en la tierra sucedieron muchas cosas, hay muchas lecciones. La historia de nuestra salvación se escribió en ese último día de Jesús. Este es el tema número 1 de esta serie. Se titula Su hora había llegado. Su hora había llegado. Las Escrituras establecen de principio a fin que la muerte de Jesús, la muerte de Cristo, fue determinada y ordenada soberanamente por el Padre. En Isaías 53, versículo 10, describe proféticamente los sufrimientos del Mesías. El versículo 10 de Isaías 53 dice que Jehová, Dios el Padre, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Dios el Padre quiso, esa era su voluntad. Y surge una pregunta: ¿sacrificó Dios a su Hijo? La respuesta es que precisamente eso es lo que las Escrituras aseguran. Dios sacrificó a su Hijo. Pero viene otra pregunta: ¿por qué el Padre sacrificó a su Hijo? Isaías 53, versículo 10 nos sigue dando la respuesta a esta pregunta. Dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. El vocablo expiación significa limpiar el pecado, significa perdonar el pecado. Entonces Dios, el Padre, tenía el propósito de perdonarnos en Cristo, de limpiar todos nuestros pecados, echarlos a lo profundo de la mar, pero esto tenía que ser a través del Cordero de Dios, de Jesús. Dice la Biblia, en Apocalipsis, y Pablo habló también en una de sus epístolas, que refiriéndose al Cordero que había sido inmolado aún desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Que en la mente de Dios siempre estuvo el salvarnos, el rescatarnos. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, dice en Apocalipsis 13:8. En Hechos capítulo 2, si va conmigo, vamos a encontrar algo muy interesante de cómo Dios, en su soberanía, había planeado la muerte de Jesús para salvarnos a nosotros. Hechos 2:23 dice así. Aquí está hablando Pedro después de que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, y dice así: a este, es decir, a Jesús, entregado, escuchen, por el determinado consejo o decisión, aquí consejo significa decisión, y anticipado conocimiento de Dios. Eso se llama la presciencia de Dios, que es el conocimiento que Dios tiene de las cosas aún antes de que sucedan. Esto viene de la omnisciencia de Dios. Entonces noten, a este, o sea Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. En el capítulo 4 seguimos viendo cómo la soberanía de Dios estaba en control de todo lo que Jesús iba a hacer en la cruz, y aún en su muerte y sufrimiento, en la soberanía de Dios estaba Dios obrando. Hechos 4, versículo 24, dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: soberano Señor. Noten cómo los primeros cristianos conocían y entendían la soberanía de Dios, y usted y yo necesitamos hacer lo mismo. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y cita el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, escuchen, fíjense cómo se juntaron todos los malignos, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, o sea, tu decisión, habían antes determinado o predestinado que sucediera. Es impresionante el control que Dios tiene y tenía y sigue teniendo de las cosas. Versículo 29, bueno, hasta ahí está bien. Habían antes determinado que sucediera. Entonces vemos aquí la soberanía de Dios en todo su esplendor, aún con un absoluto control de las circunstancias que rodearon a la muerte de Jesús en sus últimas horas de vida.
¿Por qué el Padre se agradó del sacrificio de su Hijo? Hay varias respuestas. Número 1, porque se consumó la obra de redención. Es decir, que Cristo Jesús pagó el rescate por nosotros. También se agradó, número 2, porque su plan de salvación se cumplió. Y como Dios Todopoderoso, no había absolutamente nada que impidiera o que se interpusiera en que el plan de redención se llevara a cabo. Eso es el poder de Dios y su soberanía. Número 3, porque muchos recibirían la vida eterna. ¿Cuántos han recibido la vida eterna? Por eso se agradó el Padre de Jesús, porque a través de Él nos dio a conocer, Jesús nos dio a conocer al Padre y nos dio, en el Hijo estaba la vida eterna. Y número 4, del por qué se agradó del sacrificio de su Hijo, porque el poder del pecado fue vencido. De manera que aquel que le recibiera, que se arrepintiera y se acercara a Dios, iba a ser limpiado de sus pecados, y el pecado ya no se iba a enseñorear más de los que han creído en Él. Y número 5, porque Satanás, su acérrimo enemigo, fue vencido en esa cruz. Y número 6, porque se magnificó en esa cruz el amor de Dios. Se magnificó. Es decir, que la cruz es la expresión más grande, magnámina del amor de Dios que se expresó. Y número 7, porque es la mayor bendición ofrecida por el Padre. No hay otra bendición ofrecida por el Padre. Hay muchos que se detienen en lo que da, se refieren y se clavan en las cosas materiales. Pero no, la mayor bendición ofrecida por el Padre fue su Hijo y la salvación que nos dio. Eso es lo que nosotros debemos de saber valorar por toda la eternidad. Entonces el sacrificio de la cruz de Cristo es la obra más grande de la soberanía de Dios. Es impresionante lo que Jesús hizo y cómo Él sabía cada detalle, cada momento. Es impactante. Los propósitos y planes de Dios siempre se cumplen. Nada ni nadie los puede detener. Nadie puede estorbarle. Él puede hacer, aún de lo más doloroso, puede hacer que ese dolor al final obre para bien. Y el apóstol Pablo lo entendía perfectamente y lo escribió en Romanos 8:28. Dijo, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La frase todas las cosas incluye cosas buenas y malas. Y aquí es donde muchos cristianos se atoran. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios soberano, que es poderoso para hacer del dolor, al final, para hacer de la tribulación y de la confrontación y de lo que sea, al final hacer algo, sacar algo bueno para nosotros. La expresión más maravillosa de esto fue precisamente el sacrificio de Jesús. No hay nada más doloroso, como vamos a estudiar, que alguien haya sufrido que lo que sufrió Jesús. Sin embargo, fíjense en qué se tradujo: en nuestra salvación. Entonces yo le pregunto, si Dios tenía todo bajo control, aún cuando Jesús era clavado en aquella cruz, con dolores indescriptibles, pregunto, ¿seguirá Él soberanamente teniendo el control de todas las cosas que suceden? Algunos no lo entienden, y el Padre está muy interesado en que nosotros entendamos y conozcamos al Dios todopoderoso y soberano, porque de esa manera nuestra vida toma una firmeza sólida, una maravillosa, una firmeza que nada te puede mover. Por eso los primeros cristianos de los primeros 300 siglos aún daban su vida, sabiendo que si Dios los libraba de la boca del león, pues estaba bien, y si se los tragaban las fieras, pues también estaba bien, a ellos no les importaba. Ellos sabían que Dios era poderoso para eso y mucho más. Y el cristianismo de hoy está muy débil, flaco, anoréxico. ¿Por qué? Porque no se está fundamentando en la obra de Cristo. Se está fundamentando en lo que Él da, que son las añadiduras. Pero los cristianos que han nacido de nuevo, nos debemos de enfocar en las cosas espirituales. Entonces, la única razón de la venida de Cristo, escúchenme bien, esto es muy importante, la única razón de la venida de Cristo a este mundo para morir fue para rescatarnos de nuestros pecados. Esa fue la única razón, hermano. No existe otra razón. Las demás cosas son consecuencia de la salvación o de lo que Él hizo en la cruz. Y desgraciadamente en el cristianismo de hoy se han invertido las cosas y se pone más énfasis en las añadiduras,
que en el propósito que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, que era que su Hijo fuese sacrificado, el Cordero de Dios, para salvarnos de la condenación del infierno, hermano. Vamos a ver Mateo capítulo 16, versículo 21, y vamos a ver cómo Jesús tenía un pleno conocimiento, Mateo 16, en su soberanía, de lo que él iba a pasar y de cada circunstancia que rodeó ese último día de Jesús. Mateo 16, 21, vamos a ver cómo Jesús hablaba sobre este tema de su soberanía. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, o sea, los discípulos son los que creen, los que le siguen, que le era necesario, ¿qué? Ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Noten que Jesús sabía perfectamente cuál era la misión a la que él había llegado a esta tierra. Pero yo quiero que noten en este versículo cómo se muestra que los peores enemigos de Dios no son ni los ateos, ni aún los mismos demonios, sino los peores enemigos de Dios son y siempre han estado dentro de los que se dicen su pueblo. La historia se sigue repitiendo, hermanos. Los peores enemigos de Jesús, que son enemigos de la cruz de Cristo, siguen estando dentro de la iglesia. Espero que usted no sea uno de esos enemigos de la cruz de Cristo. Entonces vemos pues cómo Jesús sabía lo que él iba a vivir. Tenía pleno conocimiento. En Mateo 17, versículo 22, dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Noten pues cómo él ya sabía. Noten cómo su mensaje a este respecto no era de las cosas materiales que él podía darnos. Él hablaba de su muerte, de su agonía, de su sacrificio, que era lo que le importaba, porque a través de esa muerte, usted y yo íbamos a tener acceso al Padre por toda la eternidad. En Mateo capítulo 20, versículo 17, Jesús sigue hablando y vemos cómo tenía total control de esta situación. Mateo 20, versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Yo quiero que note usted cómo él sabía perfectamente. Él nunca tuvo dudas al respecto del por qué había sido enviado por el Padre. Jamás. Versículo 19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, se burlen de él, significa, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces el plan soberano de Dios estaba a punto de cumplirse. Juan dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A qué era lo suyo? A sacrificarse, a ofrecerse en sacrificio al Padre por nosotros. Pero los suyos, ¿quiénes eran los suyos aquí? El pueblo judío. No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios, sean judíos o sean gentiles. Entonces, el plan soberano de Dios estaba a punto de cumplirse. Los planes de los asesinos no eran ignorados por Dios, y mucho menos por Jesús, que él era el que sabía que había venido, y él mismo lo profetizó y lo habló. Seré entregado, los principales, los que están dentro del templo, esos me van a apresar, me van a juzgar injustamente, me van a dar una sentencia de muerte, me van a matar, me van a entregar a los gentiles. Esto es tremendo, hermano. El hecho de que Jesús sabía en su omnisciencia todo lo que iba a suceder. Vemos otra vez al Dios soberano hablando con una seguridad pasmosa de lo que le iba a suceder. Entonces los planes de estos no eran ignorados por Jesús. Veamos Mateo 26, versículo número 3. Mateo 26, 3. Dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, el sumo sacerdote.
Qué increíble. El que supuestamente Dios había ordenado, que era el que estaba entre Dios y el pueblo, el sumo sacerdote, el que rociaba la sangre de los animales sacrificados hacia el pueblo en señal de cubrimiento de los pecados. Ese hombre conocía el Antiguo Testamento, leían las Escrituras, leían del Cordero de Dios, leían del Mesías, pero cuando se presentó no creyeron. Esta historia es increíble. Luego dice en el versículo número 4, y tuvieron consejo, o sea, se juntaron, empezaron a dialogar entre ellos para prender con engaño a Jesús y matarle. Versículo 5. Pero decían, note bien lo que decían en su tramar la muerte de Jesús: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. No durante la fiesta. O sea, ellos hicieron sus planes. Dijeron, lo vamos a apresar y lo vamos a matar, pero no durante la fiesta de la Pascua, se refiere. No. Hay un refrán por ahí, un dicho sabio que dice que el hombre propone y Dios dispone. Por eso la Biblia dice, no digas, mañana voy a ir a este lado y voy a hacer este negocio, voy a hacer aquello. Más bien deberíais de decir, si Dios quiere, iré y haré esto o aquello. ¿Por qué? Porque Dios es el único que conoce todas las cosas. Y sus planes de ellos eran, pero no durante la fiesta, porque tenían a Jesús, el pueblo lo tenía en ese momento como un profeta. Algunos ya habían confesado que él era el Mesías. Pero no durante la fiesta, para que no sea alboroto. Eso es lo que ellos planearon. Eso es lo que ellos habían decidido hacer, no durante la fiesta. Sin embargo, aún la hora de la muerte de Jesús no llegaba. Estaba predeterminada ciertamente por el Padre, donde mostraba de nuevo todo el esplendor de su inviolable soberanía. Cuando Jesús nació, Herodes, que había escuchado que había nacido el rey de los judíos, quiso matarlo, mandó matar todos los niños. Mateo nos refiere esa historia, pero todavía no había llegado su hora. Y mandó matar a todos los niños de 1 año para abajo. Sin embargo, no estaba en el plan de Dios, no lo logró. ¿Por qué? Porque no estaba en el plan de Dios. En la sinagoga, cuando Jesús entró ahí en Lucas capítulo 4 y comenzó a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, predicar las buenas noticias, vista a los ciegos, etcétera. Dice que tomó el rollo, lo enrolló, el rollo de las Escrituras, lo dejó, se lo entregó al ministro y les dijo, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta Escritura. Y aquella sinagoga se cimbró. Se cimbró porque lo que él estaba leyendo era precisamente unas Escrituras que hablaban contundentemente de quién era el Mesías. Entonces cuando él dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros, aquello se cimbró porque dijeron, miren, los que estaban en aquella sinagoga fueron testigos de la manifestación pública del Mesías. Sin embargo, dice la Biblia ahí en Lucas 4, 29 y 30, que empezaron a crujir los dientes y comenzaron a enojarse los principales y algunos otros de entre la sinagoga, y dice que lo salieron fuera de la sinagoga y lo llevaron rumbo a un lugar para despeñarlo. Pero dice claramente en el versículo 30 que Jesús pasó en medio de ellos. Es decir, no lo pudieron tocar, no pudieron hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque aún no había llegado su hora. Esa misma soberanía y poder absoluto que Dios tiene sobre las circunstancias, la sigue teniendo sobre nuestras vidas, hermano. Por eso los cristianos no debemos tener temor de nada. Porque si Dios no lo permite, no va a pasar nada. Y si lo permite, Él tiene un propósito. Con Dios no perdemos, hermano. A Él no se le escapa. A veces nosotros oramos, Señor, ¿qué no has visto cómo estoy? No, fíjese que no ha visto, Seguramente se durmió el Señor por allí, ¿verdad? ¿Qué no has visto que tengo necesidad? No, pues a lo mejor estaba atendiendo a los cristianos allá en Rusia, o qué sé yo, y pues México es tercer mundo, y pues cómo se va Él No, hermanos, ese no es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que nosotros tenemos tiene control de absolutamente todas nuestras circunstancias, escuche, de una manera personal. Por eso Jesús enfrentó la muerte. Él sabía que su vida corría peligro,
pero nunca se atemorizó de enfrentarlo. ¿Por qué? Porque él sabía que todavía su hora no había llegado. Él sabía en su soberanía que iba a haber un momento en que su hora iba a llegar, la hora de su muerte. Entonces ellos tramaron y dijeron, pero no durante la fiesta, para que no haya alboroto. Pero justamente ese era el plan de Dios, que muriera justamente, ¿cuándo? En la Pascua. Fíjese nada más. Nada ni nadie es capaz de alterar los planes soberanos de Dios. Absolutamente nadie. En Lamentaciones de Jeremías capítulo 3, versículo 37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? A veces los cristianos pensamos que Dios, no sé, pues será por nuestra humana debilidad, yo le atribuyo a eso, de que pensamos como que Dios no tiene control de todas las cosas que suceden alrededor del mundo. Es más, hermano, si usted es entendido, se dará cuenta que todo lo que está pasando el día de hoy estaba profetizado, estaba dentro del control y el plan de Dios, hermano. Esto a los cristianos nos debe de producir una profunda seguridad de estar parados y bien anclados en el poder de Dios. Las cosas que suceden, pues, suceden porque Dios las determina en su omnisciencia, y en ese conocimiento que Él tiene de las cosas de una manera anticipada, es que Él traza sus planes. Caifás planeó, él planeó, él pensó que se sentía el jefe de todos, dice, las cosas las vamos a hacer aquí, así, de esta manera, vamos a tomarlo por engaño y vamos a hacerle así, 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 pero no conocía a Dios ese tipo, y estaba dentro del templo, era el sumo sacerdote. Entonces Caifás planeó y Dios dijo, no, fíjate, no es cuando ustedes quieran, no es cuando ustedes crean, no es cuando ustedes confiesen, sino es cuando yo diga, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué en la fiesta de la Pascua? ¿Por qué justamente, contrario a los planes de los hombres, Dios había determinado que fuera durante la Pascua? ¿Por qué? Durante la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua viene del hebreo pasak, que significa literalmente pasar por encima. Significa dejar a un lado, y esto tiene mucho significado. Ellos estaban dejando Egipto, ¿se acuerdan? Ellos estaban pasando por el desierto, y Dios les había dicho que sacrificaran un cordero de la Pascua. Esta fiesta de la Pascua era la más antigua que el pueblo judío, fue la primera fiesta que ellos celebraron, y data de 1500 años antes de Cristo. Esa fue la primera vez que ellos celebraron, y fue en el desierto, celebraron la Pascua. ¿Qué significaba esta Pascua? Bueno, recordaba la liberación que ellos habían tenido de la esclavitud de Egipto. Se sacrificaba un cordero sin defecto, un cordero que no estaba ciego, que no estaba perniquebrado, cojo, qué sé yo, su lana tenía que ser totalmente blanca, no tenía que no ser pinto, porque eso tipificaba la pureza, la perfección, y ya desde ahí el Señor les estaba hablando de una manera profética de Jesús, el Cordero de Dios, que no conoció pecado, que nunca mintió, que nunca anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó. Entonces ese sacrificio de ese Cordero, inocente, sin mancha, simbolizaba todo esto. La fiesta de la Pascua, posteriormente, se estableció que duraba 8 días, y se juntaba con una fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. El pan era un símbolo de Cristo también, la levadura era un símbolo siempre en la Biblia es símbolo de pecado. Entonces, Cristo, que era el pan de la vida, sin levadura, o sea, el único sin pecado, todo apuntaba y anotaba hacia el sacrificio de Jesús. Mire, dicen los historiadores, ellos calculan que en los tiempos de Jesús, cuando celebraban la Pascua, se sacrificaban aproximadamente 250,000 corderos. Esto tenía que hacerse en un lapso de 2 horas. Era el tiempo que tenían para el sacrificio. Entonces ellos, la gente llevaba sus corderos,
para que los sacerdotes los degollaran, los ofrecieran en sacrificio, y para esto se necesitaban aproximadamente 600 sacerdotes que mataban a 4 corderos por minuto. Esto es el cálculo que se hacen, hay registros históricos, y tenían que hacerlo en un lapso de 2 horas. Entonces cada sacerdote ofrecía sacrificaba 4 corderos por minuto. Los degollaban, la sangre corría, era como un río impresionante de sangre, que según historiadores dicen que desembocaba este arroyo de sangre. Imagínense, 250,000 animalitos. Desembocaba en un arroyo que se conocía como el arroyo del Cedrón, cuyas aguas se teñían de un rojo, pero un rojo brillante, y parecía un río de sangre. Esto era un recordatorio del precio del pecado, que apuntaba al derramamiento de la sangre de Cristo, que iba a correr, ¿sí? E iba a limpiar los pecados de todos aquellos que reconocieran su verdadera condición. Entonces, la sangre de esos animales no podían quitar ni borrar los pecados, nada más cubrían los pecados. En Hebreos capítulo 10, versículo 4, dice: porque la sangre de los animales no pueden quitar los pecados. Por eso era necesario que el Cordero perfecto, el Cordero que Dios había provisto para la humanidad, fuese puro y sin mancha, y este Cordero, cuya sangre al ser derramada, espiritualmente iba a quitar y a borrar todos nuestros pecados. Juan el Bautista pudo ver más allá de esos animales sacrificados. Todos recordamos aquel pasaje de la Escritura cuando Jesús llega junto al río Jordán para ser bautizado por Juan. Y cuando lo vio, dice que la Escritura, que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este vocablo, quita, viene del griego airo, que significa borrar. Entonces los que estaban ahí junto al río Jordán, cuando escucharon que Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios, los que estaban presenciando allí, los que estaban ordenados para vida eterna, los que Dios ya conocía que iban a creer, les fue revelado en ese momento el Cordero de Dios que quita, que borra los pecados del mundo. Seguramente en las mentes y en los corazones de muchos de esos que estaban ahí haciendo filas para ser bautizados por Juan el Bautista, corrió por su mente, así como una película, todos esos años en los cuales ellos iban al templo y llevaban su cordero que tipificaba al Mesías que iba a ser sacrificado. Y corrió así como una película, de manera que nosotros estamos viendo la realidad, nosotros estamos siendo testigos de la manifestación visible del Cordero de Dios. Qué momento tan más maravilloso para los que creyeron. Pero no quisiera estar en los botines, sandalias, de aquellos que viendo al Cordero de Dios no creyeron en Él. Qué cosa tan más espantosa aquel día, llegar enfrente de Dios y decir: pues es que yo no quise nada con ese Cordero, quise seguir con mis sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hace rato que venía rumbo a la reunión, prendí la radio, porque es común de que todas las estaciones de radio hablen de los sucesos de Semana Santa. Entonces puse una difusora y estaban hablando, lo dejé como 5 minutos, estaban hable del pontífice romano, del Papa. Bueno, le cambié, dije, bueno, yo quiero oír algo, una historia, no sé, algo que digan sobre esto que se celebra en todo el mundo cristiano. Y cambié la difusora. Seguían hablando de los hombres. Yo dije: bueno, debe de haber una, y tecleé otra ahí en el auto, y seguían hablando de los hombres.
y me molesté, me enojé. ¿Y cómo es posible que la gente siga en esa ignorancia? A mí qué me importa el más encumbrado de los hombres, que estudió en Alemania, que estudió en la universidad aquí. A mí qué me interesa eso, qué desperdicio de tiempo. Pero lo que más me dio coraje fue que pongo una difusora, le cambié 4 veces y estaba hablando el ilustrísimo de aquí de Jalisco y estaba diciendo, es un día como hoy, hace casi 2000 años, Jesús, dice, estaba instituyendo nuevos rituales. Eso es totalmente falso, hermanos. Justamente todo el Antiguo Testamento, la celebración de la Pascua y todos los rituales de matar un cordero, de rociar, de hacer ceremonias, de lavamiento de manos y cuánta cosa, eran ceremoniales, era la sombra de las cosas, pero la realidad es Cristo. Ya el cristianismo, hermanos, no se trata de rituales. Hace rato alguien me preguntó por allí, así como muy de una manera muy solemne, preguntaban, ¿cuándo, pastor, hará la Santa Cena? Yo les dije, pues no sé. Mire, yo pude captar en esa persona que le preguntó a uno de los sugieres que la celebración de la Santa Cena, algunos cristianos, es muy triste decirlo, pero es la verdad, la toman como un ritual que no entienden. Deliberadamente, durante los últimos 3 años, no servimos la Santa Cena. ¿Sabe por qué? Porque me propuse enseñar fuertemente sobre Jesucristo, para que cuando usted que viene a esta congregación tome la Santa Cena, sepa lo que está haciendo y no coma juicio ni beba juicio. Algunos me criticaron, allí no son cristianos porque no celebran la Santa Cena. Otros llegan y me dicen, en la iglesia donde yo venía se celebraba cada semana. Se ha tomado, desgraciadamente, hasta como un acto supersticioso. Si yo la tomo, Dios me va a bendecir. Ay, hermanos, yo le voy a derribar todos esos pensamientos de su mente a través de la palabra de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que no es por eso que el Señor instituyó, no un ritual, sino un ceremonial, un recordatorio que es muy distinto. Amén. Bien, entonces, Juan el Bautista reconoce aquí el Cordero de Dios que quita, que borra. Airo también significa cargar. Es decir, he aquí el Cordero de Dios que cargará los pecados de todo el mundo. Había un ceremonial, un ritual de un carnero donde el sacerdote ponía las manos y simbólicamente transmitía los pecados de toda la gente en ese carnero y después lo dejaban ir, simbolizando que esos pecados eran llevados lejos. Y la Biblia dice que nuestros pecados fueron echados a lo profundo de la mar, que es una expresión simbólica del olvido que Dios hizo de nuestros pecados. Ya nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, dice la Escritura. Eso, hermanos, es maravilloso. Si algo los seres humanos tienen, es un sentido de culpabilidad. Pero la psicología actual habla de que no sientas esa culpabilidad. Es necesario que los hombres, el ser humano, sienta la culpabilidad de sus pecados. Por eso, hermanos, cuando la psicología que ha penetrado la iglesia trata de quitar la culpabilidad sin que la sangre de Jesús limpie los pecados de las personas, es lo peor que se les puede estar haciendo a las ovejas. Y ninguna condenación, dice, para los que están en Cristo Jesús, cuando algunos y muchos, diría yo, de los que están oyendo no han nacido de nuevo. Eso es trágico, hermano. ¿Cómo van a nacer de nuevo si no se les predica a lo que vino Cristo? Si no se les predican las consecuencias de la salvación y todo es bendición y bendición y bendición y cosas y más cosas. Eso es trágico, hermano, para mucha gente. Entonces el Cordero de Dios que quita el pecado, que cargó los pecados y que borró el pecado del mundo,
Entonces, veamos que Jesús comienza a preparar la Pascua. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 18. Mateo 26, 18. Vamos al 17, 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que era parte ya de la celebración de la Pascua, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Es decir, el cordero de la Pascua. Jesús literalmente comió con sus discípulos el cordero que alguno de los discípulos había llevado al templo para ser sacrificado por alguno de esos sacerdotes. ¿Dónde quieres?, le dice, versículo 18. Él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Noten de nuevo el control de Jesús sobre su hora, que estaba muy próxima. Dice: en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Es increíble, pero en no todos los evangelios le dice a sus discípulos: miren, vayan y se van a encontrar a un hombre, van a ver a un hombre con un cántaro que lleva sobre la cabeza. Síganlo, él les dirá dónde se va a celebrar la Pascua. Entonces, qué increíble, hermano, qué detalle tan más. Aparentemente no tiene nada ese episodio. Van a ver a un hombre con un cántaro en la cabeza y lo siguen, y él les va a decir dónde quiero celebrar la Pascua. Entonces llegan los discípulos que no sabían ni cómo, y de pronto ven a un hombre con un cántaro. El asunto es este, que en ese cántaro llevaba agua, y el cargar agua no era propiamente una actividad de los hombres. Las mujeres eran las que iban a sacar agua del pozo. ¿Se acuerdan de la samaritana? Eran las mujeres que hacían esa labor como una tarea del hogar. Entonces era una actividad propia de las mujeres. Sin embargo, Jesús, qué increíble, hermano, sabía que un hombre iba a llevar, a lo mejor su esposa estaba enferma, no lo sabemos, y lleva el cántaro en la cabeza, y los discípulos van así, y de pronto yo me imagino a los discípulos: oye, Juan, Pedro, qué increíble, mira, ahí va un hombre con un cántaro en la cabeza. Y me imagino a los discípulos, tal vez, no, o sea, estoy especulando, obviamente, pero se puede pensar, cabe este pensamiento así como: oye, qué increíble, ¿no, Pedro? Juan, es que, ¿cómo es posible que Jesús hasta el mínimo detalle tiene control? Hasta el mínimo detalle sabe las circunstancias aún de que un hombre lleva un cántaro en la cabeza. Entonces ellos se acercan con él y le dicen: el Señor quiere celebrar la Pascua. ¿En dónde se va a celebrar? Qué increíble. En Lucas 22, señalo de Mateo 26, 18, cuando el maestro dice: mi tiempo está cerca. Pero en Lucas 22, versículo 15, Lucas 22, 15, ahí Jesús se reúne en ese aposento preparado para que se celebrara esa Pascua. Lucas 22, versículo número 15. En el 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Este versículo dice que se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y en nuestra cultura actual tenemos la idea y la imagen de que se sentó en una mesa como las de nosotros, que hoy usamos. No.
así no era. Eran unas mesas muy bajitas que medían unos 40 centímetros, eran muy cortitas, pero en el suelo ponían unos como almohadones, entonces ellos se recostaban o se sentaban y de ahí tomaban. Así era en aquel tiempo. Entonces dice que se sentó a la mesa y con él los apóstoles, versículo 15, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Nosotros lo leemos así como, ¿cuánto he deseado? Pero habla de, imagínate, escúchame bien, si esto estaba planeado aún desde antes de la fundación del mundo, y Jesús lo sabía, entonces ahí cobra más significado cuando Él dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros? ¿Con quién? Con sus discípulos. ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua? Estaba a punto de cumplirse una de las profecías más impresionantes. ¿Cuánto he deseado? Porque en ese momento del sacrificio de Jesús o previo cuando Él establece la Santa Cena, estaba ya diciendo que todo eso quedaba en el pasado, todos los simbolismos, y que la realidad la estaban viendo Cristo. Entonces por eso les dice, ¿cuánto he deseado, cuánto he anhelado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Y si ustedes notan, está con signos de admiración, lo cual habla de un énfasis en la expresión de Jesús. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta última Pascua? Última. Ya no iba a haber más celebración de la Pascua. Aunque los judíos que no creyeron lo siguen haciendo, siguen esperando. Llegó, murió, se fue y todavía lo siguen esperando. Aunque hay muchos judíos llamados mesiánicos que han creído y el Espíritu Santo les ha revelado que Jesús era el Mesías. Entonces les dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? El verdadero Cordero estaba a punto, hermanos, de ser sacrificado. Eso es algo extraordinario, hermanos. 12 discípulos estaban con él. 12 que decían que lo iban a seguir hasta el final. Mateo 26, versículo 20. Mateo 26, versículo 20. Dice así. Cuando llegó la noche, eran aproximadamente las 6 de la tarde aquí, se sentó a la mesa con los 12. ¿Recuerdan que entre esos 12 había uno que decía que era y no era? Pues estaba ahí sentado. Estaba presenciando los últimos días de Jesús. Pero él seguía pensando en cuánto iba a sacarle de la bolsa. Estaba presenciando uno de los actos más maravillosos de la soberanía de Dios, pero su mente, aunque estaba allí, su mente estaba en las 30 monedas de plata que le iba a recibir como pago a su traición. Miren, los no nacidos de nuevo pueden estar aquí y tienen su mente volando por todos lados. Así son. No pueden tener un momento de seriedad. ¿Cómo la van a tener si no son nacidos de nuevo? Dicen que creen, como los demonios también creen, pero su corazón está lejos. Y ahí estaba, mire, millones y millones de cristianos supuestos llenan los templos. Pero ¿cuántos de esos de labios honran al Señor, pero su corazón está lejos? Y Jesús profetizó de todos esos y dijo, se escribió, Isaías lo dijo, este pueblo de labios me honra, porque su corazón está lejos de mí. Usted puede venir e ir a cualquier iglesia y visitar 7 templos y comer empanadas y no sé cuánta cosa. Fíjese, uno de los locutores que venía escuchando, que estaba dirigiendo los supuestamente eventos de Semana Santa, decía, hay una de las tradiciones que todo mundo le alegra en el corazón, es el comer empanadas afuera de los templos. Qué desesperación, ¿no? Qué desesperación. ¿Será que a eso vino Cristo? Para que después
uno entre al templo y después esté pensando irse a devorar unas tristes empanadas. ¿Será eso, hermanos? Qué desperdicio. Yo me quedo a veces sin habla. Digo, ¿cómo es posible tanta ceguera? ¿Cómo es posible tanta ceguera? Que se han alejado de las Escrituras. ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros? Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Qué más dice? Se sentó a la mesa con los 12. Ahora, cuando ellos se sientan a la mesa, acuérdense que Jesús les había dicho, vayan y preparen la Pascua. Había una serie de cosas que ellos tenían que preparar. Entonces, cuando Jesús llega al aposento donde celebraron la Pascua, pues los discípulos ya tenían preparada la mesa. Se entiende que ya estaba el cordero ahí, cortado en pedazos para comerlo también. Pero aparte del cordero, literal, ellos en algunas charolas ponían panes sin levadura, ¿sí? Pero también ponían copas con vino. Y también en otros platos ponían hierbas amargas. Bien, estos elementos que formaban parte de la celebración de la Pascua, es obvio que tenían su significado, que había un simbolismo, eran como una sombra de algo que en el corazón de Dios iba a suceder esa noche del 7 de abril del año 30 después de Cristo. No voy a explicar eso porque sería perder un poco de tiempo. La cronología, 3-4 años de error, pero fue en el año 30 después de Cristo, un 7 de abril, eso sí es exacto. Eran las 6 de la tarde y estaba el cordero de la Pascua que había sido sacrificado, los panes sin levadura. Jesús había dicho en aquel discurso de Juan 6, vuestros padres, les dijo a los suyos, comieron el pan en el desierto. Moisés no les dio el verdadero pan del cielo. Yo soy el verdadero pan del cielo. El que no come de este pan no tiene parte conmigo. Son los discípulos o los que lo estaban oyendo ahí en Juan capítulo 6, estaban diciendo, ¿cómo ay, sí se cree el pan divino? Que justamente eso es lo que Jesús aseguró que era el pan de la vida. Entonces esos panes que estaban ahí en esa mesa simbolizaban ¿a quién? A Cristo. Ya lo expliqué hace un momento. La levadura era lo que mezclaban con los panes para que leudara y ensanchara el pan. Pero esta levadura, que siempre en la Escritura, la mayoría de las veces, simboliza el pecado, ¿sí? No debía de tener ese pan levadura, que era símbolo del pecado. Entonces, estaba ahí ese pan que simbolizaba a Cristo, sin levadura. Pero también estaba el vino. Y el vino en la Escritura simboliza el gozo de Dios. Fíjese, nosotros ahora nos podemos gozar sin la levadura. No sé si me explico. Tenemos el gozo del Señor sin tener que participar de la levadura o del pecado. Entonces ese vino simbolizaba el gozo de Dios. Simbolizaba también que esa noche Jesús le dio un nuevo sentido, simbolizaba la sangre del cordero que iba a ser derramada. Ellos tenían un cordero allí cuya sangre había sido derramada un par de horas atrás. Y ahí estaban todos esos elementos, pero también había hierbas amargas. Estas hierbas amargas simbolizaban lo amargo de la esclavitud que ellos habían pasado en Egipto. Lo amargo de la salida y del atravesar el desierto. Y esto habla de la misma
vida de Jesús, pero también habla de la vida cristiana. De la vida de Jesús porque por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, dice en Isaías. Sufrió el desprecio por el gozo puesto delante de él. O sea, hay un gozo, un óleo de alegría que llenaba el corazón de Jesús por hacer la voluntad de su Padre. El hacer tu voluntad, Dios mío, dijo Jesús, me ha agradado. Y esa frase, me ha agradado, me produce una profunda felicidad, hacer tu voluntad, Padre. Pero también tipifica el sufrimiento y la agonía de Cristo, las hierbas amargas. Entonces hay una combinación ahí de dulzura, de gozo, con la amargura del sufrimiento y de la esclavitud y cuanta cosa. Pero también es un simbolismo, tiene una aplicación a la vida espiritual. Hermanos, la vida cristiana, no todos son momentos amargos, pero tampoco todos son momentos de gozo y de alegría. Les viene el problema, les viene el momento de amargura y no saben qué hacer, se turban todos. Empiezan hasta a blasfemar algunos, pero otros se mantienen sólidos. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Los discípulos pues tenían todo ahí ya. Faltaban, hermanos, unas cuantas horas.